me dices, ¿vale? Dale, vale. Ándale. Dice en Juan 17:5, ¿no? Dice, vemos nosotros que Cristo como hombre, él no existía en el pasado, en la eternidad pasada, sino que él se hizo hombre a través en el tiempo, o sea, con María, se vino como hombre. Entonces, cuando vemos nosotros en Juan 17:5, él dice, Padre, glorifícame tú. Y la palabra tú es como, por ejemplo, si más o menos se sabe lo que es los pronombres personales, que es tú, yo, tú, él, nosotros, ellos, que son los pronombres personales, ¿no? Y cuando Cristo se refiere al Padre, le refiere con un pronombre personal. Le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo propio, ¿no? Tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Vemos en Filipenses 2 que Cristo se despoja de su gloria y se hizo siervo para morir en una cruz. Ahora, pero cuando él dice glorifícame tú, al lado tuyo, ya está hablando de la eternidad, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, en ese sentido, yo veo que él se refiere al Padre como una persona, porque usa un pronombre personal, y luego él dice, glorifícame tú, está hablando de la eternidad, con aquella gloria que tuve contigo, o sea, que compartía contigo, porque él se había despojado de su gloria. Entonces, yo veo allí las dos personas de la Trinidad. No sé cómo lo entiendes tú, adelante. Sí, cuando Jesucristo dice tú, está usando el pronombre, el segundo pronombre personal en singular, ¿no es cierto? O sea que yo, tú y él son pronombres personales en singular. Nosotros, vosotros y ellos son pronombres personales en plural. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ah, bien. Nada más que eso podía acotar a tu definición. No veo dos personas, sí veo a dos seres. En el texto, ¿no? En definición, entiendo que nosotros tenemos diferentes tipos de gloria. Una gloria son las cosas celestiales, o sea, el planeta tiene una gloria, el sol tiene otra gloria, los animales tienen otra gloria, el ser humano tiene otra gloria. Por lo tanto, son diferentes las glorias. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, aquí se vino en la condición de hombre, se despojó de su gloria celestial para ahora optar por la gloria humana, ¿no? La gloria de los hombres. Por eso cuando él resucita dice, o sea, cuando muere dice, glorifícame con la gloria que tuve, a esa gloria superior que es la gloria de la deidad. Ese es mi concepto en cuanto a ese texto, hermano. Ok. Yo creo que se confunde poquito al hablar de la gloria de Dios y a hablar de la gloria humana, porque Jesucristo en un momento le dijo a sus discípulos, la gloria que tú me diste se lo ha dado a ellos, hablando de sus discípulos, pero vemos nosotros la gloria que comparte Cristo es la gloria del Hijo de Dios y no la gloria divina. Por ejemplo, en Éxodo 33:20 le dice a Moisés, yo no puedo, dice, yo no puedo manifestarme a ti con mi gloria, dice, porque no hay gente que vea, persona que vea y aún viva. Entonces, la gloria que estaba hablando es la gloria máxima de Dios, la gloria divina de Dios. Y de eso está hablando Jesucristo, porque al confundir la gloria de Dios y la gloria que se le había entregado a Cristo como hombre, como siervo, eso que comparte con los discípulos es otra cosa muy diferente. Ahora, en el texto de Éxodo 33:20 dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero anteriormente, en en el 18, en el 17 más adelante, lo que le pide Moisés y le dice, pero Señor, déjame ver tu gloria. Entonces, donde Dios le dice, nadie puede ver mi gloria y aún viva.
Entonces no te voy a dejar, dice, te pondré sobre una peña, pondré mi mano sobre tus ojos, y cuando pase mi gloria, entonces nomás podrás ver mi espalda. Entonces vemos nosotros que no se puede confundir la gloria de Dios y la gloria de los hombres. Ahora, cuando en el Juan 17:5 Dios, Cristo se estaba refiriendo no la gloria del hombre, sino estaba refiriéndose la gloria que tuvo, que compartía con el Padre. Entonces, es de eso yo estoy viendo en ese texto, no podemos confundir las dos glorias, ¿no? Incluso, no me acuerdo el texto, te lo podría buscar en Apocalipsis, pero si quieres te lo dejo ahí, ya lo digo en otra exposición, adelante. No, creo que el confundido en este caso sos vos, ¿no? En este caso, cuando se le presenta a Moisés, buenas tardes, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿Cómo va? Dios no había venido en la condición de hombre. O sea, con Moisés, la condición de hombre es cuando el verbo se hace carne, y eso se produce cuando nace nuestro Señor Jesucristo del vientre de María. O sea, no podíamos estar hablando de esa gloria de hombre cuando Dios no había venido en la condición de hombre con Moisés. Ahí creo que radica un error en el concepto que vos estás aplicando. En las escrituras sí me dicen que los cuerpos tienen diferentes tipos de gloria. Eso no lo podemos negar. Las escrituras lo dicen y no te lo estoy parafraseando. Ni siquiera lo estoy sacando de la galera. O sea, sabemos vos y yo que las escrituras hablan de diferentes tipos de gloria, en donde resalta que la gloria de una estrella es distinta a la de otra estrella. Cada individuo tiene cada cosa creada por Dios tiene su gloria, su propia gloria. Ahora la gloria de Dios solamente la tiene Dios. A Él le rendimos honor y gloria. Claro. Nuestra gloria la ponemos a Él, y la gloria de Él es superior a todo lo demás, porque yo sí creo en un Dios que es sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, no puedo evaluar a la gloria de los hombres como algo similar a la gloria de Dios. No recuerdo haber leído algún texto bíblico donde diga que Jesucristo entregó la gloria de Dios a los hombres. Eso no recuerdo. Si por ahí tenés el texto, mostrámelo, porque no recuerdo haberlo leído como vos lo expresaste. Sí, te lo busco. Sí, Humberto, sigue hablando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Esas son las diferentes glorias en cuanto a lo creado. Primera de Corintios. Gracias, Andy. Ahora que Jesucristo le haya entregado la gloria de Dios a los hombres, tendríamos que decir entonces que los hombres tienen la gloria de Dios, y no me parece. Bueno, ¿Dónde dice que Jesucristo dio la gloria a los hombres? ¿En parte? ¿Dónde dice esto? Eso es lo que estoy preguntando a Maynor, porque Sí. más o menos lo dice. Que dice en Juan 17:22, dice, la gloria que me diste yo se los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Juan cuánto? Juan 17:22. Interesante. Vamos a buscarlo. Juan te habla de esa gloria. Sí, Juan 17:22, léalo. Sí, ahora, mira, yo creo que en ese tema, tú, Humberto, mira, yo diferencié la gloria de los hombres entre la gloria de Dios. Cuando hablé de Éxodo 33, está hablando de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios que estaba en la eternidad, esa misma que dice Jesucristo al Padre, refiriéndose al Padre, por eso te puse lo que es los pronombres personales, ¿no? Y el Padre, el Señor Jesucristo mismo dijo, después de haber resucitado, Él le dice al Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo. Entonces ya no está hablando de la gloria del hombre, sino está hablando de la gloria de Dios que compartía Cristo con el Padre en la eternidad. De eso me estaba yo refiriendo. Así que el confundido no soy yo, porque yo soy bien claro que uno es la gloria de Dios y uno es la gloria que comparte, que Dios comparte con el Hijo, el Padre, y eso el texto mismo lo dice en la eternidad.
Entonces, otra cosa es la gloria de los hombres, no estoy confundiendo los dos Bien, términos. no, Adelante. simplemente estoy aclarando un poquito. Bien, vos fíjate, el texto, Ándale. tenés razón, el texto dice como vos decís, ¿eh? Sí, Lo estoy uno. leyendo acá, en Juan 17:22 dice claramente, ¿no? La Sí. gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad en el mundo y conozcan tú que me enviaste y lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿A qué gloria se refería acá Jesucristo? No a la gloria divina, sino a la No, gloria no, de los no, no, a hombres. la gloria A la divina, gloria no, de los no. hombres. ¿Eh? No, es que yo diferencié la gloria divina con la Ah, gloria que dio Cristo. entonces yo ¿Puedo, entendí mal. Incluso puedo leer Entonces la yo la entendí Biblia? gloria. mal. ¿Puedo leer la Sí, Biblia? sí, adelante. Sí, adelante. Está hablando, bueno, por eso yo apunté de un lado, apunto del otro. Yo lo único que apunto es Biblia, nada más. El debate es entre ustedes o el compartir entre ustedes. La gloria que me diste, yo les he dado. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso dijo Jesucristo. Gracias, Ya hermano. quiero aclarar algo allí que no lo quieren decir ustedes. Dice así, ve, la gloria que me diste, yo les he dado para que ellos sean uno. Así que tiene que decirse, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces quiere decir, la gloria no se va a diferenciar de un hermano con el otro, sino que van a tener la misma gloria. Así como Jesús tiene la misma gloria del Padre. Eso entiendo yo. Díganme ustedes. No, en realidad estamos en el mismo punto con el hermanito, nada más que yo le entendí mal, pensé que él me hablaba de la gloria de la divinidad, ¿no? No, no, Pero no, no. no, 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 ahora, bueno, dale, 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 salvada dale. la confusión, seguimos, Maynor. Bueno, Sí, pero sí, yo sí. le quiero No, no, apuntar a este hermano que está confundido. hermano. Sí, no, no, yo no quiero interrumpir, porque claro, no lee el versículo 21, el anterior. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, dice Cristo. Que también ellos, nosotros, sean uno en nosotros. Mira lo que dice Igualmente. acá. ¿Ah? Y por eso te estoy diciendo, para que todos sean uno, dice Jesucristo, y le habla al Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Padre en Cristo, Cristo en el Padre. Y que también ellos, ahora se refiere a la humanidad, sean uno en nosotros, en Cristo y en el Padre. Esa es la unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero hay que aclarar algo en el versículo 21, que sean uno en nosotros, dijo Cristo. Adelante y no interrumpo más. Sí, yo Cierto, cierto. Incluso, la entiendo a dónde quiere llegar y está muy buena la aclaración. Gracias, Ana. Bien, usted dice, Maynor, que ve dos personas allí, ¿verdad? en Juan 17:5, sí. Sí. Incluso en el texto también que leyó Ana, sí. Ujú. No, justamente, ¿no? Es la continuación del mismo texto. ¿No? Anne lo único que hizo fue agregar más versículos. No, incluso, El mismo ajá. texto. Sí, donde dice el 22, dice la gloria que me diste, yo Ujú. se los he dado Claro. para que sean uno. Uno, o sea, la Ahora, palabra uno no está hablando de que hagamos una fusión como Vegeta y Goku, ¿no? Sino que estemos en unidad. Así como nosotros somos uno, le dice al Padre, están unidos en una unidad. Y eso, y el Señor Jesucristo les está refiriendo al Padre como otra persona, ¿ves? como No otra está diciendo persona, que los lo ves hermanos. como otra persona. Sí, Yo lo veo como cierto. otro ser. Nada más ahí cambia la Ser, diferencia. véalo Ser, como ser, como persona. tranquilo, Yo tranquilo. creo que nuestro Pero término de déjeme expresarme, Maynor. dale, dale, perdón. De acuerdo a Sí, a la definición de la fe cristiana católica, define a la Trinidad que es un Dios compuesto de tres personas distintas con propias voluntades. Así lo define la fe católica. Usted está viendo aquí en este texto, a dos personas, con propias voluntades. Hasta ahí podemos llegar
a estar de acuerdo. Ahora, el punto que la fe católica sigue diciendo que los tres son un solo Dios, son coeternos y coiguales, ¿verdad? Sí, una pregunta para que no se me vaya. Mira, donde tú dices, ¿en qué parte dice la Iglesia Católica que las personas son distintas? ¿No? Eso, bueno, eso también lo creo, pero dice con distintas voluntades. Sí, los Yo católicos no creo que afirman haya... que tienen propia voluntad. De hecho, ¿sabes? Ponen el ejemplo del texto donde Ah, ok, Jesucristo ok, dice ok, ok. que dice Ok, Jesucristo, hágase tu voluntad, no la mía. sí, pero vemos que el Señor Jesucristo estaba hablando por la debilidad de la humanidad que tenía, no es Ajá. que Él tenga otra voluntad. ¿Vos Sí, sabés? más o menos, sí. Bien, bueno, Ajá, bien, sí, dale, continuamos. dale. Entonces, vos considerás que para ser una persona, ¿qué se requiere? ¿Me podés decir? Sí, es voluntad propia, ya no me recuerdo mal los términos, Ujú. pero dale, dime. No, bueno, yo te lo parafraseo porque para poder llevarte al tema, tengo que saber qué es lo que vos sabés del tema, ¿no? Para ser una persona, viste, no solo deben tener tener voluntad propia, sino también tienen que tener la capacidad de razonar, pensar, o sea, lo que nosotros Sí, tenemos cierto, como personas, ¿no? Por cierto, lo cierto. tanto, nos indica que son tres personas que conforman un solo Dios, pero que a su vez estas personas, para ser personas de acuerdo a la Trinidad, tienen que tener una mente propia. Cierto. ¿Me equivoco? Bien, cierto. Ahora yo te pregunto, ¿tu Dios es un Dios con tres mentes distintas? Sí, ¿Sí? sí, Y si son tres mentes distintas, ¿cómo pueden ser iguales? porque tienen la misma naturaleza, No, la naturaleza una es una sola cosa, naturaleza, tener una mente sola propia. naturaleza, una sola deidad, tres personas que No, pero están... me estás divagando, me estás confundiendo naturaleza con mente. No, tú me preguntaste si tienen tres mentes, ¿cómo puede ser uno? Tú dices, ¿no? No, no, yo te digo, si tu deidad en la cual vos crees es un Dios con tres mentes distintas, me dijiste que sí, a lo cual yo Ujú. te digo, si hay tres mentes distintas, ¿cómo pueden ser iguales si son distintas? A ver si entendemos lo que es distinto de lo que es igual. Ujú. Igual A ver. significa que son lo mismo. Distinto significa que son diferentes. Claro, o sea, nosotros cuando decimos tres personas es porque en las escrituras vemos que se manifiestan las tres personas, ¿no? Incluso te estoy dando los textos bíblicos donde se refiere una persona de la otra persona, ¿no? No, No sé si tú creas que Jesucristo es totalmente Dios, ¿ok? Él cuando hablaba Jesucristo hablaba Dios mismo, no sé si tú entiendes eso. eh, o sea, en la Trinidad vemos nosotros que cuando Cristo hablaba, hablaba Dios mismo, pero el Hijo, siendo Dios, okay, a la vez, él le hablaba a una persona secundaria, ¿no? A la segunda persona, porque él se refería como con su propia, ¿cómo te podría decir? Eh, él, o sea, él se dirigía a Dios como un pronombre personal, ¿ves? Entonces, si tú me logras explicar cómo eso, si él hablaba su divinidad, si él hablaba su humanidad, o cómo tú lo entiendes, yo conforme a los textos bíblicos, incluso no me gusta salirme más allá de lo que dice las escrituras, ¿no? Como dice Pablo, trato de entender más o menos lo que dice el texto y a al idioma que nosotros hablamos, mm, Humberto. bien. No, como para que entiendas, el hecho que en la Biblia se personifique no significa que sea una persona. Y esto te lo puedo aclarar con Proverbios capítulo 8.
En Proverbios capítulo 8 se personifica la sabiduría, donde dice y utiliza un pronombre personal, el primer pronombre personal, donde dice yo, la sabiduría, yo, utilizando un pronombre personal. ¿Por qué? Porque la sabiduría está personificada allí. Pero todos sabemos que la sabiduría no es una persona, ¿verdad? Es un espíritu. La sabiduría es un espíritu. No, es un atributo la sabiduría. No, es un espíritu. Es un espíritu. Esos son los 7 espíritus de Dios. No, la sabiduría es un atributo. No, la Biblia no dice que es atributo. La Biblia dice que son los ¿Dónde? 7 espíritus de Dios. No, Eso no. lo dice. ¿Dónde dice que la sabiduría es un espíritu? ¿Dónde dice eso? Sí, te quiero. Los 7 espíritus de Dios que están No, al no, lado de Dios. habla de los 7 espíritus de Dios, las Sí. escrituras sí, pero no Ahorita define que la sabiduría sea un espíritu. Ale, Isaías 11 que dice. Humberto, Isaías 11, ahí dice. ahorita regreso. Oíste, hijo. Isaías 11 como que dice que los 7 espíritus de Dios, el primer espíritu es el espíritu de Dios, el segundo es la sabiduría, el otro y el otro, pero son 7 espíritus que también A ver, están en Apocalipsis. Que son vamos a leer el texto, Freddy, vamos a leer el texto. A ver, ¿cuál es el texto donde dice que la sabiduría es uno de los 7 espíritus? Sí, así dice Isaías, ¿Dónde? pero no sé qué versículo es, voy a buscarlo. Búscalo. Este es el punto. El hecho de que se personifique no significa que sean personas. Lo vemos justamente con la sabiduría. La sabiduría no es una persona, sin embargo, allí se la personifica la sabiduría. Por lo tanto, decir yo aquí veo, entonces llegamos a la conclusión de que considerar que nuestro Dios son 3 personas distintas es simplemente la interpretación de textos donde se personifica, pero no, las escrituras nos dicen que son 3 personas distintas. No lo dice en ningún lado. El punto es que se llega a esa conclusión en base a la personificación que se le da justamente en las escrituras a la deidad. Pero decir que la Biblia dice claramente que Dios, nuestro Dios, son 3 personas distintas, no lo dice. Mira, y entonces, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios del cual habla el Apocalipsis? Los 7 espíritus de Dios. No, pero a ver, Freddy, si vos no me mostrás que la sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios con las escrituras, no podés ahora llevarme a mí a que yo te explique cuáles son los 7 espíritus cuando vos tenés que demostrarme con las escrituras que la sabiduría es uno de esos 7 espíritus. O sea, no saques la pregunta para hacer otra pregunta, tenés que dar la respuesta, Freddy. Dame la respuesta. Estoy buscando ver si lo encuentro. Pero mientras tanto anda tú, No, yo te espero, mientras tanto te espero. Pero para que no quede vacío en el medio, entonces vayan ustedes comentando. Mientras yo Bueno, yo estoy comentando de que confundir. ¿Qué quiere que comente? Que el debate sigue, los tenemos que esperar a Minor. No, por eso no tenemos que esperar a nadie, sigamos comentando otra cosa si quiere, pero ¿Cómo que después... no? Si el debate es entre Humberto y Minor. Minor defendiendo la parte trinitaria y afirmando que en Dios hay 3 personas divinas. ¿Y por qué se le llama 3 personas divinas? Que es lo que está cuestionando, hasta lo que yo estoy escuchando, es lo que cuestiona Humberto. Entonces yo estoy esperando a Minor nada más, porque estoy grabando. Y espero que regrese. Por eso que le estoy diciendo, mientras él no regresa, sigamos hablando, pero no importa lo que sea otro, pero mientras él esté ocupado en otra cosa, que no perdamos el tiempo. Tranquilo, para que no te aburras. ¿Qué te parece? A ver, dame un segundito. Estoy luchando acá con algo que tengo en un paquete. Ahí está. ¿Viste lo que es el hambre? Dijo. Nos ponemos a luchar con paquetes que se resisten. No, mira, ¿qué te parece si... ¿Qué estás comiendo?
Yo estoy tomando café negro. Yo estoy tomando mate acá. Che, ¿qué te parece si voy explicando y desarrollando lo que es la triniunicidad? Ok, Adelante, vaya. ¿Eh? adelante, Adelante. Sí, Mm. adelante. Yo estoy grabando. Bueno, ¿Por qué crees que no existen tres personas divinas? Porque ese es el punto de la triunicidad tuya. la triniunicidad, el concepto de Trinidad, unicidad y triniunicidad son palabras que no existen en la Biblia, pero son palabras que encierran una definición en cuanto a cómo es nuestro Dios, que es lo que vamos a tratar de investigar, ¿no? En este desarrollo, o sea, de Trinidad nos va a mostrar a una deidad en una unidad compuesta de tres personas. Y yo voy a tratar de mostrar que este Dios en el cual yo creo es un Dios absoluto y no un Dios compuesto de una tríada de personas. ¿Y esto por qué? Porque si consideramos que nuestra deidad son tres personas distintas que conforman un solo Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que para que exista este único Dios, primero tiene que existir estas tres personas distintas, porque si no, no podría conformarse en una unidad compuesta este Dios. Si faltara una de esas personas, ya no sería el Dios que nosotros estamos creyendo. Entonces, la lógica en el análisis del razonamiento, para poder existir nuestro Dios, primero debe existir tres personas distintas. El hecho es que la palabra en ningún lado de las escrituras me dice que nuestra deidad sean tres personas distintas. Eso no lo dice. Es simplemente una forma de explicar de cómo es nuestro Dios, ¿no? Entonces yo sí creo en un Dios absoluto, ese Dios que es todo en todo, que antes de él no hubo Dios alguno, que después de él continuó sin haberlo, este Dios que lo tiene todo. ¿Cómo vemos a nuestro Dios o cómo lo vemos a nuestro Dios? Es justamente por sus atributos. Estos atributos lo destacan sobre todo lo creado y lo hacen a este Dios que se da a conocer a través de las escrituras. Por último, para mí queda claro que tenemos un concepto distinto en cuanto a la conformación. De acuerdo a la Trinidad, ven a un Dios compuesto de tres personas. Dicho de otra manera, para que pueda existir este Dios, se necesitan que existan estas tres personas. Yo, por mi parte, lamento decir que yo no creo en ese postulado que dan base a la Trinidad, puesta o impuesta por la religión católica apostólica romana, en dos de sus concilios separados aproximadamente por 400 años. O sea, se llega a esta forma de definir a nuestro Dios en base a dos concilios separados uno del otro en 400 años. En el primer concilio se define que tanto el Padre como el Hijo eran dos personas divinas. Pero ya en el tercer concilio, 400 años aproximadamente después, logran definir que el Espíritu Santo es la tercera persona. Por lo tanto, desde que hicieron el concilio hasta el segundo concilio, se creía que la deidad estaba compuesta por dos personas nomás. Ya después se le agrega lo que es el Espíritu Santo. Este concepto trinitario nos sigue diciendo que siempre hay un solo Dios, pero en su definición este Dios está compuesto por un Padre, por un Hijo y por un Espíritu Santo. Y lo señalan en un orden de primera, segunda y terceras personas divinas. Concepto que en el intento de diferenciar a las tres personas ponen al Padre en primer lugar, al Hijo en segundo lugar y al Espíritu Santo en tercer lugar. Por lo tanto, ya este concepto nos los hace iguales y nos muestra que la primera persona es principal, por ello es primera. Por lo tanto, se podría llegar a considerar que el Padre es el agente o la persona de mayor relevancia o primado,
por ser la primera persona, y que el Hijo es la segunda persona en persona. Este es mayor aún que el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es la tercera persona. Esta Trinidad establecida por la Iglesia Católica nos muestra un orden incluso de jerarquía. Vamos a entender un problema sobre este concepto. El concepto no es la Trinidad, sino la definición que le dan los hombres a la Trinidad. Esto muchos no me quieren entender. Yo no tengo problema con la Trinidad, lo que tengo problema es con la definición que le están dando a esta Trinidad. Estos dicen que son tres personas iguales en esencia y poder, que ninguno es mayor que el otro y que los tres son iguales. Pero nos encontramos con un texto que derrumba este concepto, cuando nos dice claramente que cuando todo se haya cumplido, el Hijo se sujeta al Padre, que es quien le sujetó todas las cosas. No sé si nos vamos entendiendo. Si son iguales desde la eternidad hasta la eternidad, estas tres personas, no hay uno mayor, no hay nadie menor, son idénticos en esencia y en poder, ¿cómo es posible que ahora el Hijo se someta al Padre? Ya no hay igualdad, porque hay alguien que somete y otro que es sometido, o se somete a aquel que le sometió todas las cosas. Entonces acá encontramos una incongruencia, ¿verdad? O son iguales o no lo son. Los tres están desde la eternidad a la eternidad y conforman a este solo Dios, o uno se termina sujetando al otro. El sentido de sujetar es hacerse, que en este caso, que hace referencia al texto bíblico, es el rey justamente del reino de los cielos, ¿no? Ya que el Hijo entrega este reinado que a él se le fue dado, ahora se lo entrega a Dios Padre. Por lo tanto, si vemos que hay un rey y alguien que se subordina a ese rey, no podemos considerar que son coiguales desde la eternidad hasta la eternidad. Sí, adelante. Mira, yo te voy a, mira, ve, ustedes por supuesto no están convencidos que nosotros somos trinos, porque ustedes nos han tenido la oportunidad, como yo he tenido, de salirme de mi cuerpo, no estando enfermo, no estando dormido, sino conscientemente yo me he salido de mi cuerpo. Y mi cuerpo, lo veo, yo camino y veo mi cuerpo que está en otro lado y yo caminando por otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos tres? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo soy trino porque Dios es trino, porque yo soy la imagen de Dios y la semejanza. Por eso que, pero a mí no me lo dijo la Iglesia Católica de la Trinidad. Yo mismo lo supe antes de conocer a la Iglesia Católica. Yo nunca fui a la Iglesia Católica hasta después de viejo, pero en mi niñez, cuando yo empecé a leer y escribir, lo primero que me metí fue en el Nuevo Testamento de los Gedeones que conseguí en un cajón de mi casa y lo empecé a leer y ahí conocí fue a Dios. Después conocí a los católicos y después conocí a los evangélicos. Y entonces ahora yo lo que predico es lo que está escrito en la Biblia y no lo que dicen las sectas del mundo. Adelante, siga adelante ustedes. Bien, Freddy. No, yo acá estoy desarrollando un análisis de lo que las escrituras dicen, no de las experiencias personales que cada uno podamos tener. Si usted me quiere ahora acomodar su creencia en base a su experiencia, no estamos saliendo de la Biblia. Y yo soy, como cristiano bíblico, mi estimado hermano, y creo que usted también, que es obediente a lo que dice, no enseñar a observar lo que Cristo mandó a enseñar, no ir más allá de lo que está escrito y no agregarle ni quitarle absolutamente nada a las escrituras. Estos son conceptos que todo cristiano, cuando está enseñando las cosas de Dios, no se debe apartar. Y teniendo siempre como premisa fundamental que la suma de la palabra es la verdad. Si nos manejamos sobre esta estructura con la Biblia y no con experiencias personales, me parece que vamos a encontrar la verdad, porque la misma Biblia dice
no por experiencias humanas, sino por la suma de la palabra se va a encontrar la verdad. En la suma de la palabra está la verdad. Yo no puedo aceptar como verdad una experiencia personal, discúlpeme, Freddy. Si usted quiere argumentar sobre su postura trinitaria, sus experiencias personales, hay infinitas experiencias personales distintas a las que usted tuvo y también la van a poner como verdad. Sabemos que toda fuente segura de revelación son las escrituras. Lo demás son aderezos a nuestras creencias, pero la verdad está en las escrituras. Así que su ejemplo no puede ser, no porque ustedes no entienden, porque no tuvieron la experiencia que tuve yo de salir de mi cuerpo. Eso se llama viaje astral. Lo manejan algunas personas que dicen que se separan de su cuerpo y pueden realizar diferentes viajes y que pueden ver su cuerpo en un lugar y ellos estar automáticamente en otro. Eso entra dentro de la filosofía y dentro de creencias que no son bíblicas. Discúlpeme, hermanito. Mire, ¿qué me dice? Ya usted quiere algo bíblico. ¿Usted leyó a 1 Juan 5:7? Lo debo haber leído, a ver, recordame qué dice. Ya te lo voy a leer. Juan, Tres son los que dan testimonio en el cielo y los tres son el mismo Dios. Dice, El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Exacto, dice justamente, mirá qué interesante y qué bueno que lo hayas tocado. Juan dice claramente, tres dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo. No dice Padre, segunda persona de la Trinidad y tercera persona de la Trinidad. No dice eso. Dice justamente que es el Padre, el Verbo usted sabe que es la palabra de Dios, y usted no me puede poner a la palabra de Dios como una persona, porque sabemos que lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios, es el logo. Por lo tanto, allí ese mismo texto nos está confirmando de un único Dios donde tiene palabra y poder. Ahora, palabra y poder no son personas, sino son atributos. Ese texto está apoyando la postura que yo estoy dando. Mire, y usted no ha leído tampoco a Juan 1:14. ¿Cómo que tampoco? ¿Por qué dice tampoco? O sea, no, le digo que sí he leído, en el anterior sí lo he leído. Este también, a ver, ¿qué dice Juan? Juan 1:14, es para que me lo explique. Yo no estoy diciendo que no es así, sino que me explique. El 1:14 es el que, por de memoria lo estoy tratando, es el que dice, ¿y el verbo se hizo carne? Ajá. Es ese dice? Que dice que el verbo sí. No está hablando de Jesús. Lo estoy preguntando. No, sí, no. Yo me guío en lo que dice la Biblia. Dice las Escrituras, ¿y la segunda persona de la Trinidad se hizo carne o dice el verbo se hizo carne? Correcto, eso es lo que estoy preguntando. Que si, dice en Juan 1:5-7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho, no que él se hizo, sino fue hecho carne. ¿Entiende ahora? Él no se hizo, sino que fue hecho carne. Entonces ese verbo que está en Juan, 1 Juan 5:7 no es el mismo verbo de Juan 1:14. A ver, sí, claro, es el mismo verbo. El punto es lo siguiente: ¿qué nos dice las Escrituras? Recuerda uno de los puntos fundamentales que nosotros debemos manejar para escudriñar las Escrituras: no ir más allá de lo que está escrito. Allí me está diciendo claramente que es el verbo a quien hace carne. No dice, es la segunda persona de la Trinidad la que se hace carne. No lo dice. Entonces, si nosotros empezamos a agregar lo que estamos leyendo en base a lo que estamos creyendo, le estamos agregando cosas a las Escrituras que no deberíamos, hermanito. Usted tiene que mantenerse en lo que dice las Escrituras. Para usted, ¿qué es el verbo de Dios? Mire, no nos confundamos. Allí textualmente dice, el verbo o la palabra fue hecha carne.
Bien. ¿Y de quién era esta palabra? Del Padre, ¿no es cierto? Ese es como el Eso, cantante. El eso es cantante lo que... triunfa, pero escúcheme, no me interrumpa. Cuando el cantante, cuando una canción triunfa, ¿quién es el que triunfa? ¿El cantante o la canción? Ujú. Eh, el cantante triunfa, claro. Ah, bueno, pero si no fuera por la canción, él no triunfara tampoco. Entonces, lo que sale Ujú. del cantante es su palabra, ¿verdad? Su palabra es lo Sí. que sale de su boca. Entonces, Ujú. lo que salió del Padre fue su palabra. No fue el Padre que se hizo carne, sino su palabra fue la que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Y dice la bueno, Escritura, entonces lo que yo oigo de usted, no es otra persona, es usted mismo. Yo a usted no lo veo, pero oigo su palabra. La palabra suya está más cerca que usted, porque usted está a kilómetros de mí y no lo puedo ver. Pero la palabra sí llega donde estoy yo, ¿verdad? Y entra en mi cerebro y en todo, ¿verdad? Pero así es el Padre. La palabra de Dios, lo que se hizo carne fue la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Léalo ujú. en Isaías 55:11 para que vea. Dice así será mi palabra que sale de mi boca. Y él cuenta qué es lo que va a hacer la palabra en este mundo. Léalo para que vea. Isaías 55:11. Sí, a ver, hermanito, los textos que usted está utilizando son los textos que yo doy justamente para demostrar que no es una segunda persona de la Trinidad, sino que justamente Jesucristo es la palabra de Dios. O sea, usted está diciendo lo que yo estoy predicando. Bueno, Jesús es una persona ¿Y y es la palabra. de dónde saca usted que la palabra de Dios, la que sale de su boca, la que regresa a él con los resultados que él pidió, es una Ah, persona? Si es es palabra. una persona. A ver, Freddy, usted es una persona. Claro, Usted me habla, su palabra que llega a sí, mí, su palabra sí, que llega a mí, ¿es una persona? pero no es una palabra, no se ha hecho carne. Pero si se hace carne, es una Pero persona. ¿cuándo la palabra se hace carne? ¿En el principio? No. No, en Juan En el 1:12. principio, permítame, No, ahora, al principio no. permítame, ¿cuándo Al se hace principio, carne la palabra? cuando María parió. Bien, entonces si usted cree en ese Dios inmutable, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que en él no hay cambio, ni sombra, ni variación, si usted cree en ese mismo Dios, usted no me puede decir que ahora Dios sí sufrió un cambio al hacerse carne. Lo que se hace carne es su palabra, ¿Puedo, Ven, y la eso que es sale puedo de la hacer una boca de Dios. pregunta? palabra de Dios. ¿Ah? ¿Y esa palabra es Dios? ¿Puedo hacer ¿O qué unas es entonces? preguntas Dale, pido. a los dos? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía la palabra, hagamos, en plural. Y la palabra estaba con Dios, hagamos, en plural. Y la palabra era Dios, hagamos, en plural. Ella estaba en el principio con Dios, la deidad. Todo se hizo por ella, hagamos al hombre a semejanza nuestra. El hombre ha pasado a ser como uno de nosotros. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, porque Dios es uno, único, y te lo enseña Deuteronomio, y obviamente esa pluralidad en Dios está definida y está desde Génesis, no la pongo yo. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, bueno, ese es Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de esa luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra, hagamos, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, todas las cosas por él fueron hechas, por Dios. Y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa, ahora me presenta a Cristo. Vino a su casa y a los suyos no la recibieron. Ahora hay un Dios humano. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? Les dio poder de hacerse hijos de Dios. Recibir a Cristo. A los que creen en su nombre, en nombre de Cristo.
la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació ¿de dónde? De Dios, de la deidad. Y la palabra, se hagamos, pero es Cristo, se hizo carne, porque está hablando de Cristo, y puso su morada ¿dónde? Entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único y lleno de gracia y de verdad. Amén. Fácil desarrollo, ¿verdad? Solamente quería leerles eso. Bien, gracias. Sí, la palabra dice justamente en el sexto día de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Repite la hermanita en la palabra haga. Hagamos. Ahora bien, en Génesis 1:27 nos sigue relatando, ¿no? Y dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Si bien en Génesis, en el sexto día, está hablando de forma plural, cuando termina de crear la imagen, lo dice de forma singular. Ahora yo puedo decir, hagamos este relato de una manera más entendible. Amena, por ejemplo. O más amena. Uh-huh. Yo me estoy refiriendo que vamos a hacer, Plural. o sea, todos, que vamos a hacer todos, o que yo voy a hacer este relato de una forma más entendible y más amena. Todos. No, en este caso soy yo. Un arquitecto dice, hagamos un plano para construir una vivienda. El que la hace es el arquitecto. El hecho de pluralizar en un punto un pensamiento no significa de que hayan dos personas distintas. Si vos me ¿Por qué? decís, Porque justamente es plural. Génesis 1, pero Génesis 1:27 lo aclara. Dice, Dios creó pues, cuando lo termina de crear, porque eso lo dice antes de crear al hombre, ¿no es cierto? Ahora, cuando lo termina de crear, dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, no a sus imágenes. Dios es uno solo. Ahí está marcando una singularidad y no una pluralidad. Porque es ¿Cómo uno solo. terminó creando al hombre? Único, A su único y imagen. uno solo. Es uno y uno solo, claro. Pero la Ahí es deidad, donde se contradice, ahí es donde se aquí está el contradice. problema de ustedes. Aquí está el problema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿El Padre es Dios? Sí, todos lo sabemos. El Padre es el enviador, por eso le llaman primera persona. ¿Jesucristo es Dios? Todos lo sabemos porque no hay testigo de Jehová acá, pero ese es el enviado, segunda persona. Por eso te lo da a conocer Jesucristo en Mateo 28:19. O sea, vayan y hagan discípulos, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, por eso le da una orden, lo hace Cristo, no yo, ningún ser humano, Cristo lo hace. En el nombre del Padre es el enviador, y del Hijo es el que está hablando, y del Hijo y es el enviado, y es el otro. Ahora vamos a presentar al otro consolador que está en Juan 14:16, que te lo define bien, el otro. Entonces, el que ellos envían, y del Espíritu Santo. Y eso te lo presenta Cristo. Cuando vos me hablaste de orden, de primera, segunda, tercera, que la Biblia no está, eso te lo presenta Cristo. O sea, cuando te da la autoridad visible de ese mandamiento de bautizar a toda la humanidad, dice, en el nombre del Padre, es el enviador. O sea, es el que envía. Y Cristo te lo presenta primero. Por eso hay tantos problemas con esos unicitarios, que ya ni quiero hablar más con ellos porque ya es tiempo perdido. En el nombre del Padre lo dice Cristo, si es el enviador, es el que envía. Y del Hijo, y es el que está hablando, y es Cristo, y del Espíritu Santo. Entonces ahí tenés una orden. Padre, Hijo, y no es porque la Iglesia Católica se la antoje, ni los ortodoxos. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y así es. El Padre envía al Hijo y entonces el Hijo se va y ambos envían, ¿qué cosa? El otro consolador,
que es el que nos hace recordar todo lo que nosotros trajo Cristo. Pero no es que hay una orden y que diga primera, segunda y tercera ahí en la misma Biblia. Tampoco la palabra Trinidad está en la Biblia. Claro que no, esa palabra no existe, pero sí te da a conocer que el Padre es uno y que Jesucristo es otro, obviamente, y el otro consolador te está hablando, y es el Espíritu Santo, es el que nos hace recordar. Pero este orden, Humberto, es el orden mismo que te lo pone Cristo, y en el mismo, ¿de qué forma va a ser el bautismo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salvo que la Biblia no sea verdad lo que dice ahí. Pero bueno, yo sí creo en lo que está escrito. Amén. Adelante, hermano. Claro, usted está creyendo lo que no está escrito. Sí, lo que está Eh, escrito. Mateo no, 28, no, 19. permítame. Ahora respondo yo. Usted está creyendo lo que no está escrito. ¿Por qué le digo esto? Porque usted cuando dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted está creyendo que allí hay tres personas distintas. Y la Escritura no habla de tres personas distintas. Si no, muéstreme dónde dice las Escrituras que nuestra deidad son tres personas distintas. Usted Y no está lo dice seguro, permítame, No pongas cosas bueno, que yo no he dicho, Humberto. Yo lo no, que te pero a estoy, ver, espera. no, es que usted no Yo lo dijo, que te usted estoy dijo, creyendo no, es bueno, lo que dice Mateo 28, 19. Pero bueno, por eso te tengo que contestar. Hay una no, Deje Y. que pero si yo no le estoy preguntando, yo estoy desarrollando, Ane, Yo estoy creyendo lo que dice la Biblia. yo estoy En el nombre desarrollando en del base a lo que Padre, usted coma. dijo. Creo que hay coma y hay una Y. Creo que hay una coma y una Y. Y del Hijo, otra vez hay una coma y una Y. Y del Espíritu Santo, y por eso es que yo creo lo que dice acá. Bien, ¿podré desarrollar sin que me interrumpa, Ane? dale, Pipe, habla. Desarrolla todo lo que quiera. No, Freddy, no se me ponga en burlón. Acá estamos tratando las cosas de la mejor manera. No, yo no dije ninguna burla. Vos no, Ani, Freddy, a No, Freddy. señor, yo no me río cuando alguien está hablando en serio. No, a Freddy le digo que viene a imitarme como argentino, sí, habla. Eso es una forma burlona. Argentina y venezolano somos la misma gente. Por eso Amamos a bloqueé a ese Arturo unicitario, no por unicitario, no me interesa que crean la teoría de 1913, que crean la herejía de Isabel, yo no me va ni me viene. Cada uno es dueño de creer en esta vida lo que quiera, pero no de burlarse de mi hermosísima Argentina, porque yo soy argentina. Y el tipo está constantemente, che, a Buenos Aires. Entonces yo llegó un momento que digo, no, basta, Dios te bendiga y te bloqueo y no te quiero más. Bueno, quiere mire, más nada. voy a aclarar esto con respecto a Anne. De lo que desprendo de lo que dice Anne, Anne está citando las escrituras, pero le está dando una interpretación a esa escritura a donde ella ve tres personas distintas en el enunciado donde dicen bautícense en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo, coma. O sea, las escrituras están diciendo lo que ella lee, pero que allí esté diciendo que son tres personas distintas es simplemente su interpretación. Allí no está diciendo eso. No está diciendo que se bauticen en el nombre de la primera persona, de la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad. No lo dice. Vos mismo estás diciendo, Anne, que las escrituras no dice la palabra Trinidad, ni la palabra unicidad. Como yo dije en un principio en mi desarrollo, esas palabras encierran un concepto, no porque figuren en la Biblia, sino que encierran una idea en cuanto a cómo es conformado. Lo que usted me está ahora queriendo demostrar con un texto que lee textualmente, su entendimiento en cuanto a ese texto, pero no que el texto lo esté diciendo, es su entendimiento. Bien, ¿terminaste? Sí, también. Bien, otra vez. Yo lo que vuelvo a leer es lo que dice, o sea, ¿por qué la iglesia, cuando digo católica, es la que transitó 1000 años juntos y no lo podamos a sacar a la historia, ni de protestantes, ni de católicos, ni de neutrales? 1000 años juntos esa iglesia hasta que se desprende un sector el 16 de julio de 1054 y va a creer en lo mismo
en lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que y va a creer en este bautismo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo. A ver cómo es el bautismo. Por eso yo te dije, esa orden la da la iglesia, porque el mismo Cristo te está diciendo, mira, en el nombre del Padre, ahí está primero. El Hijo es el enviado y luego Él se va y envía el Espíritu Santo. Y decime si no es una orden, que el Padre envía al Hijo, y en toda la Biblia vas a encontrar eso, del Nuevo Testamento, y que el Hijo después se va y envía el Espíritu Santo. Esa orden no las vamos a negar, porque es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando vos me decís, pero ahí no dice de 3 personas divinas, bueno, ese es el tema para definir qué significa persona. O sea, que tiene pensamiento propio, que tiene inteligencia, que tiene voluntad. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo llamamos persona, intercede ante quién, ante el Padre Celestial, gime, o sea, tiene voluntad, gime. Entonces, por eso es que se le está definiendo persona. Y Cristo lo mismo y el Padre lo mismo. Entonces, pero cuando te está hablando coma, Y, hay una separación, que eso es lo que yo hice, nada más. Y vos dijiste, pero ella está leyendo y está interpretando. A ver, yo no tengo autoridad para interpretar, Humberto. La autoridad para interpretar las escrituras la tiene la iglesia de El Cristo. ministerio. A ver, no, déjame terminar y ya termino. La iglesia de Cristo, esa iglesia del siglo I, la que te dio la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. O sea, la multiforme sabiduría de Dios no la va a dar ahora una persona que va a decir, me autonombro ministro, ministra, pastor o pastora, y yo te voy a dar para que interprete la Biblia. Ya viene desde el siglo I luchando esto, luchando con Arriano, luchando con lo que era Sabelio. Y para eso eran los concilios. Y esos concilios no eran de pastores autonombrados. No, esos concilios eran de obispos en ese entonces. O sea, cuando hay en el siglo 3, 4, hay obispos, no eran pastores. ¿Qué pastores autonombrados? No existen. Entonces hay una autoridad desde Cristo puesta, porque Cristo sí dejó una iglesia, la iglesia es su cuerpo, una iglesia con un presbiterio de 1 Timoteo 4:14, una iglesia con un episcopado, que está puesto por el mismo Espíritu Santo, y para interpretar la Biblia, porque la sabiduría de Dios te la da a conocer la iglesia. Efesios 3:10, pero ¿cuál iglesia? La del siglo I, la que viene transitando del siglo I. Y por eso no puede cambiar estas cosas. Con respecto a Dios, que te enseñó la misma iglesia, que sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es la que compiló los escritos de los apóstoles, no hay otra. No existe otra, porque transitó juntos, luchando con herejía. Las herejías de Arrio, que donde Arrio decía, no, pero Cristo que fue creado. O sea que Cristo no era coigual al Padre. O sea que no. Y esto es creado. Esto no, ya esto es creado. Sabelio, no, que Cristo es el mismo Padre. Entonces se hablaba el saco propio de la deidad, porque si Cristo tiene la deidad, se estaba hablando el propio saco de la deidad. Era imposible. Era una lucha tremenda. Yo no puedo interpretar la Biblia. Ese es el concepto que te voy a dar. No puedo, eso es lo que yo te tengo que decir. Yo no puedo interpretar la Biblia porque la Biblia está interpretada por la iglesia desde el siglo I. Sí, esto es escrito, esto. Desde el siglo I, sí. Después, claro, compilaron los 27 libros y dijeron, bueno, son 27, no son ni 40, no son ni 50, y esto es palabra de Dios. Pero yo no tengo autoridad para interpretarlo. O sea que si la iglesia desde el comienzo te dice que hay un Padre y no es Cristo, y Cristo no es el Espíritu Santo, bueno, si yo creo en el cristianismo, tengo que acatar esto. No me queda otra. Es lo único que te digo. Bendiciones. Bien, Anel. Evidentemente vamos a terminar debatiendo juntos y yo no quiero debatir. Sí, yo tampoco quiero debatir, pero es que Mayno no apareció más y eso queda mal, que diga va a debatir y que desaparezca. Escúcheme, Anel. La dejé desarrollar. La dejé desarrollar, permítame desarrollar también. Si me van a interrumpir, no vale la Yo pena. no interrumpo para nada, pero yo me tengo que ir, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, Yo me tengo que salir. Y no era la debatiente, ¿eh? No, yo no soy la debatiente. Yo no debato.
Bueno, ¿me va a permitir desarrollar o simplemente va a hablar? Adelante, y después de tu desarrollo, yo les digo bendiciones y yo tengo que ausentarme. Dale, dale, Humberto, dale. Bueno, sí, cuando yo toco un tema bíblico, es puntualmente sobre ese tema bíblico. Cuando los que exponen empiezan a saltar de un lado para el otro y agregar cosas y hablar en la verborragia de todo un desarrollo completo, nos desviamos del tema. El tema aquí es, nuestra deidad son tres personas distintas, con propias voluntades, coiguales, coeternas, en esencia y en poder. Es la definición que tiene la Iglesia Católica y sobre ese punto me voy a centrar. Poco me interesan los concilios, poco me interesan los arrianos, los abelistas, o sea, no tiene nada que ver con el tema, más allá de lo que ellos pudieron haber expresado respecto a este punto. Lo que estamos ¿Te analizando y puedo pedir una escudriñando cosa? Te son las interrumpo. ¿Te puedo escrituras. pedir una cosa? Que en este No, no me dejas. no, pero No es me que dejas. en este tiempo me definas por qué motivo Cristo no es coigual con el Padre. A ver, que me hagas esa definición que no quedó bien clara, porque estoy grabando. En las escrituras le señalan que no son coiguales cuando justamente el Hijo se somete al Padre. Si fueran coiguales, no se podría por qué someter al Padre. ¿Me entiende? O sea, las escrituras me indican claramente que esa coigualdad no existe en el sentido de que hay alguien que somete las cosas al Hijo y luego el Hijo se somete a este quien le sometió todas las cosas. Si fueran coiguales, como establece la fe católica, no habría quien se someta a alguien porque los tres conforman este único Dios. Y no creo que Dios se esté sometiendo a sí mismo. Eso Esto pasa por lo porque menos No, Freddy, déjalo que quiero hacer otra pregunta porque yo me tengo que ir. Y me interesa porque lo estoy grabando y la exposición de él es válida, obviamente, si no, ¿por qué va a estar acá? Y la pregunta sería para Humberto, antes de que el Padre lo enviara a Cristo, ¿no eran coiguales ahí Cristo con el Padre o cómo? Lo que pasa es que usted tiene la visión de que hay tres personas distintas que conforman Pero un no me solo. No, contestaste la pero pregunta. No. te estoy contestando, Anne. No, pará, déjame terminar. Ustedes tienen la figura y la visión de que Dios son tres personas distintas que están desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la visión que tienen, ¿no? Ahora yo le estoy diciendo que la visión que yo tengo acerca de mi deidad, yo veo a un Dios absoluto que es todo en todo, donde es compuesto por atributos, ya que el verbo, la palabra de Dios, el que estaba con Dios y era Dios, no es una persona, el verbo es la palabra de Dios, como bien Freddy lo estaba estableciendo. El hecho de ahora que el Padre envíe su palabra no significa que envía a la segunda persona de la Trinidad como lo establece la fe católica. Lo que envía, como dice Isaías, es su palabra. Esta palabra, para poder habitar Dios con nosotros, es quien hace en carne para que ahora Dios habite con nosotros como el Emmanuel. Este es el punto. Yo no puedo decir que porque envío a mi palabra, lo que está llegando es una segunda persona. No, es mi palabra la que estoy enviando. Por eso hay alguien que es enviado y alguien que envía. la persona es la carne, no lo que envió, sino la carne es la persona, no lo que envió, porque lo que envió fue la Claro, palabra. lo que Y la envió persona es el que exacto. Cuando Jesucristo, o sea, la palabra, el verbo, como dicen las escrituras, pasa a ser una persona, es cuando es hecho carne. Es Una hecho persona carne. humana. Así, Una persona humana y así. Dios a la vez. Una persona Claro. humana. Pero nosotros estamos hablando de personas divinas. Ahí está la No, confusión. pero no habla la persona, no habla en la Humberto, divinidad, no cuando habla Juan de capítulo personas, 17, habla de versículo verbo. 5, Humberto, cuando, la pregunta, y ya me voy, cuando Juan Bueno. 17, 5 dice que lo glorifique al lado, ¿la palabra entonces de Cristo está al lado de la palabra del Padre o cómo es eso?
Dice, con Sí, sí, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y, ujú. a ver, ¿eso me podría explicar? Sí, sí, estaba al lado. Que justamente las escrituras demuestran claramente a usted que el Hijo o el Verbo, la palabra de Dios, procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, proceder, ¿qué significa proceder? Que viene de ahí, Y pero eso no significa, que sale de algo, ¿no? Sale de sale algo. todo de la deidad. Y Eso es la que sale todo de palabra, la el deidad. verbo, no me deja terminar. Y la palabra de Dios procede de Dios Y y cuando, sale de Dios. bien, y escucha Humberto, y yo me tengo que ir, ay, 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 ay. En el libro de Daniel, a ver, vamos a buscar el libro de Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel porque así es mejor. El libro de Daniel, mira, en el libro de Daniel, acá está Daniel. Ay, creo que es capítulo 7, versículo 13, si no mal recuerdo. Dice, seguí contemplando la visión nocturna, las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano. O sea, hay alguien que se dirige a alguien. Ujú. ¿La palabra se dirige a la palabra o cómo? Se refiere justamente al Hijo del Hombre, el texto te lo está diciendo. ¿Y cuándo es Hijo del Hombre la palabra? Cuando se hace carne. O sea, ¿en qué momento? Cuando es engendrado por Espíritu Santo y en el vientre de María, allí. Entonces usted no me puede ubicar al Hijo del Hombre en los tiempos de la eternidad, en el principio, como nos señala Juan 1.1. En Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Claro, Dios. Yo claro. no sé por qué no le creen a Juan en Juan No, 1.1. si yo le creo a Juan, capítulo Mira que 3, se explique. versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Sabe quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué pasa? Que no se Bendiciones y oye. hasta No se otro oye. momento.